La noche llevaba un ritmo propio, cargado de nombres importantes y apuestas que corrían bajo las mesas. El palenque estaba lleno hasta los pasillos. Empresarios, locutores de radio escondidos entre la multitud, charros de renombre, actrices famosas camufladas con sombreros para evitar los comentarios. Todos habían venido por una sola razón: ver a Jorge Negrete en vivo, en uno de esos conciertos que terminaban convertidos en historias contadas una y otra vez con el tono de quien asegura haber presenciado algo irrepetible. Jorge había llegado de mejor humor que de costumbre. Venía de una reunión con un viejo compositor que le había prometido una pieza nueva, y traía ese brillo en los ojos que solo aparecía cuando algo artístico le había tocado la fibra. Al subir al escenario, no necesitó saludar para adueñarse del lugar. Bastó con ese paso firme, esa postura erguida, esa mirada que parecía atravesar la lona del palenque para posarse en el corazón de cada asistente. La banda arrancó con un arrastre de trompetas que hizo vibrar el suelo. Y él, sin más preámbulos, lanzó la primera frase de la canción como quien saca filo a una espada. El público respondió con gritos, silbidos, aplausos que rebotaban en la madera. Todo era una coreografía antigua, conocida, ritual. El artista entregándose y el público devorándolo con admiración. La canción avanzaba sin fallas. El brillo de la voz de Jorge subía como una llamarada hacia el final del verso, cada nota estirándose con la precisión de un arquero. Era el momento que todos esperaban. Ese remate final, largo, limpio, sostenido, que había hecho llorar a más de un mariachi orgulloso. Pero justo cuando la banda lanzó el impulso final, cuando Jorge inhaló para sostener la nota con la fuerza de un trueno contenido, algo en el aire se rompió. Un llanto. No un llanto caprichoso ni un berrinche infantil. Era un sollozo pequeño, agudo, desgarrado, como un hilo que vibraba con desesperación en medio del tumulto. Bastó ese sonido para que el oído entrenado de Jorge lo reconociera como algo que no pertenecía a ese mundo de ruido festivo y alcohol. Era demasiado sincero, demasiado frágil. La nota que él estaba por lanzar se quedó atrapada en su garganta. Por un instante, todo continuó como si nada. Los músicos sostuvieron la armonía. El público seguía de pie, eufórico, sin advertir todavía el cambio. Pero Jorge ya no estaba cantando. Estaba buscando con la mirada. El llanto volvió a escucharse, más insistente, más cercano. La multitud empezó a inquietarse al notar que la voz había cesado mientras la música seguía. Un silencio incómodo se expandió cuando los músicos, desconcertados, dejaron caer los sonidos, uno por uno. Jorge levantó una mano firme, pidiendo detenerlo todo. Los trompetistas bajaron sus instrumentos. El arpero, desconcertado, dejó que las cuerdas murieran en un eco tenue. El palenque entero quedó envuelto en una quietud espesa, casi irreal. «Un momento», dijo Jorge finalmente, rompiendo la tensión sin elevar la voz. «Aquí hay alguien que está sufriendo». Sus palabras no fueron un regaño ni una orden. Fueron una declaración solemne, una sentencia imposible de ignorar. Algunos espectadores rieron nerviosos, creyendo que era parte del espectáculo. Otros se giraron para buscar de dónde provenía el llanto. Y fue entonces cuando un nuevo sollozo se alzó entre la multitud, más desesperado, como si la niña hubiese sentido que, por fin, alguien la había escuchado. Jorge descendió un escalón del escenario, inclinándose ligeramente hacia el público, tratando de localizarla. Sus ojos se movían con precisión militar, pero había en ellos una suavidad que contrastaba con la tensión de sus labios. Los guardias se removieron inquietos en los costados del palenque. No sabían si actuar, si abrir paso, si detener al artista antes de que hiciera algo imprudente a los ojos de los empresarios. Y, sin embargo,
Nadie se atrevió a intervenir. Había algo en su postura, en esa autoridad que no necesitaba gritar, que los dejó inmóviles. El llanto volvió a escucharse, esta vez acompañado de la voz desesperada de una mujer intentando calmar a la niña. Apretada entre los cuerpos, la pequeña jadeaba, sin poder respirar bien en medio de la multitud que empujaba hacia el frente para ver al ídolo. Jorge endureció la mandíbula. «No continúo mientras esa criatura esté así», dijo, con una calma que heló la sangre de más de un empresario presente. «La música puede esperar. Ella, no». Un murmullo recorrió el palenque como un viento súbito. Y, antes de que cualquiera pudiera reaccionar para impedirlo, Jorge bajó del escenario, sorteando cables, cajas de sonido y miradas incrédulas con la determinación de quien está acostumbrado a abrir camino en territorios peligrosos. Detrás de él, el silencio no era de desconcierto, sino de respeto. Nadie había visto jamás a un artista detener un show en pleno clímax por algo tan sencillo, tan íntimo, tan humano como el llanto de una niña. Y, sin embargo, para todos los presentes, en ese instante quedó claro. Estaban presenciando no una interrupción, sino el nacimiento de una historia que se contaría durante generaciones. El murmullo comenzó como un temblor leve, una vibración que se extendió desde las primeras filas hasta las mesas del fondo, donde los apostadores guardaron las fichas sin darse cuenta. La gente no sabía si apartarse, acercarse o quedarse inmóvil. Nadie estaba preparado para ver a Jorge Negrete descendiendo del escenario con esa determinación silenciosa, casi militar, pero teñida de una preocupación profundamente humana. Los reflectores tardaron en ajustarse. Durante unos segundos, su figura avanzó entre sombras, recortada solo por los destellos de cámaras que intentaban capturar el momento. Los organizadores, nerviosos, corrieron detrás de él. «¡Jorge, por favor!», susurró uno, intentando alcanzarlo por el brazo. «Si se mete en la multitud se va a armar un caos. La gente se va a descontrolar». Él no lo miró siquiera. «El caos ya está aquí», respondió sin perder el paso. «Y no pienso cantar mientras una niña se ahoga entre empujones». La frase no fue agresiva. Fue definitiva. Los guardias intercambiaron miradas indecisas. Estaban entrenados para abrir paso en riñas, para contener tumultos, incluso para sacar del palenque a algún borracho testarudo. Pero no estaban entrenados para seguir a un ídolo nacional que, por voluntad propia, se lanzaba al corazón de la multitud. Aún así, algo en la autoridad de su voz los obligó a reaccionar. Dos de ellos avanzaron primero, empujando suavemente a la gente para abrir un pasillo improvisado. Otros se colocaron detrás de Jorge, como si supieran que protegerlo era una obligación instintiva, aunque él apenas les prestara atención. El sonido del llanto volvió a escucharse, más cerca esta vez. Un sollozo cortante, con esa respiración entrecortada que solo tienen los niños verdaderamente asustados. Jorge se detuvo. Giró la cabeza hacia la izquierda, fijándose en un punto entre la masa humana. «Es por aquí», dijo. La multitud, que había pasado del desconcierto inicial a una curiosidad hipnotizada, comenzó a abrirse. Pero no era una apertura caótica. Era un movimiento reverente, casi tímido. La gente se separaba como si, al permitirle el paso, estuvieran colaborando en una ceremonia solemne. A unos metros, una mujer joven intentaba cargar a una niña sobre los hombros, empujada sin misericordia por el empuje colectivo. La pequeña, de unos 5 o 6 años, tenía el rostro rojo, empapado de lágrimas. El moñito azul en su cabello estaba torcido, aplastado por la presión del tumulto. Su respiración era corta, casi un jadeo angustioso. La madre notó que la multitud se despejaba y alzó la mirada. Al ver a Jorge frente a ella, quedó paralizada, como si no entendiera si estaba soñando o viviendo una escena imposible.
Él se detuvo justo a un paso de ellas. No pronunció un discurso. No intentó tranquilizar al público. No buscó cámaras. Solo extendió los brazos hacia la niña. La pequeña vaciló un segundo, atrapada entre el llanto y la sorpresa. Pero los niños reconocen los refugios sin necesidad de análisis. Se lanzó hacia él con un impulso pequeño, desesperado, como quien se agarra al borde de un muelle antes de caer al agua. Jorge la sostuvo con una suavidad que contradecía su porte, apoyándola contra su pecho. La niña hundió la cara en su cuello, y su llanto, aunque persistente, cambió de tono. Dejó de ser un grito de miedo para convertirse en un sollozo agotado, como si por fin hubiera espacio para respirar. Los guardias observaron la escena sin saber cómo mantenerse profesionales. Uno de ellos, un hombre corpulento, acostumbrado a sacar borrachos a empujones, se llevó la mano al rostro disimuladamente. ¿Está bien?, preguntó Jorge a la madre, con voz grave pero cálida. La mujer asintió entre lágrimas. La perdí un segundo, dijo, y la gente no me dejaba alcanzarla. Jorge inclinó la cabeza, mirándola con respeto. No había reproche en su mirada, solo comprensión. Ya está conmigo, aseguró. Venga, suba conmigo, las dos. La mujer abrió los ojos con sorpresa. ¿Al escenario? ¿Así, delante de todos? Nadie aquí es más importante que su hija, respondió él, y la firmeza de esas palabras hizo que incluso los empresarios que intentaban acercarse retrocedieran un paso. Y si mi escenario sirve de algo esta noche, es para protegerla. Los guardias comenzaron a coordinar un pasillo más amplio. Esta vez lo hicieron con convicción, casi con orgullo. Y mientras avanzaban hacia el escenario, la multitud se apartó con un respeto que solo se reserva a las escenas que se intuyen históricas. A medida que caminaba, Jorge sentía el temblor de la niña disminuir poco a poco. Ella seguía aferrada a su cuello con las manos diminutas, y en cada paso, él reafirmaba la misma idea silenciosa. Un artista que no escucha el dolor de su público no está cantando, está repitiendo notas vacías. Cuando finalmente llegó a la escalinata del escenario, volvió la vista atrás un instante. Desde esa perspectiva, el Palenque parecía otro. No un sitio de apuestas y euforia, sino un recinto suspendido en un respeto absoluto. Había logrado algo que ni la música ni la fama habían conseguido jamás: detener el ruido de un Palenque entero con un simple acto de humanidad. El escenario esperaba, silencioso, preparado para transformarse. Y Jorge, con la niña aún en brazos, se dispuso a devolverle la voz a esa noche, pero bajo sus propios términos. La subida al escenario no fue una simple transición física. Fue un cambio de clima emocional que todos percibieron sin saber explicarlo. La niña seguía aferrada al cuello de Jorge, su respiración ya más pausada, aunque todavía húmeda de sollozos. La madre, temblorosa, caminaba detrás de él, guiada por un guardia que apenas articulaba indicaciones, como si temiera romper la delicadeza del momento. Cuando Jorge pisó el escenario, algo inusual ocurrió. El público guardó silencio absoluto. No un silencio forzado, sino uno de esos que nacen cuando la gente se ve obligada, casi involuntariamente, a honrar lo que tiene delante. Las luces, recién ajustadas, bañaron la escena con un tono cálido que parecía más de una obra teatral que de un concierto de Palenque. Los músicos, todavía confundidos por lo que había pasado, observaban a Jorge con una mezcla de respeto y desconcierto. Algunos mantenían sus instrumentos en posición, como si esperaran una señal suya para volver a respirar. Otros simplemente seguían el movimiento de la niña, cuya cabecita apoyada en el hombro del cantante era la imagen más tierna que habían visto en una noche de espectáculo. Jorge se acercó a una silla de madera ubicada cerca del arpa y la giró hacia el público. Hizo un gesto suave a la niña para que se sentara.
Pero ella no lo soltó. Sus pequeñas manos permanecían tensas alrededor del cuello del cantante, como si temiera que el mundo volviera a cerrarse sobre ella. El público exhaló un suspiro colectivo. «Está bien, mi cielo», dijo Jorge, hablándole con un tono de padre amoroso que pocos habían oído en su voz pública. «Quédate aquí conmigo». Entonces, sin ceremonias, la acomodó sobre su muslo izquierdo, asegurándose de que estuviera bien sujeta. El micrófono quedó suspendido a la altura de ambos, como si la niña también fuera parte del acto. La madre, al borde del llanto, quiso acercarse, pero Jorge negó suavemente con la cabeza. «Desde ahí podrá verla mejor», le dijo. «Déjela respirar conmigo un momento». Ella obedeció sin replicar. Quizá nunca nadie le había hablado con tanta gentileza en un lugar tan ruidoso. Jorge bajó ligeramente la cabeza para quedar a la altura de la niña. «¿Cómo te llamas?» «María», susurró ella. «Bien, María. Aquí nadie te va a lastimar. ¿Quieres que cante contigo aquí?» La niña soltó un pequeño asentimiento, todavía abrazada a su cuello, pero con los ojos más abiertos, atentos. El público observaba esa intimidad con un respeto casi religioso. Nadie gritaba, nadie aplaudía, nadie interrumpía. Era como si la noche entera hubiera sido suspendida para permitirles ese instante. Los músicos, al verlo sentado con la niña, se miraron entre sí. El violín fue el primero en levantar el arco, tanteando el inicio de la melodía. La trompeta siguió con una nota suave, casi un susurro. La banda estaba readaptando la canción sin decir palabra, ajustando la intensidad para no espantar a la pequeña. Era un gesto profesional, sí, pero también profundamente humano. Jorge no cantó enseguida. Acarició suavemente la espalda de la niña y esperó el compás adecuado. Su voz entró con una ternura que nadie le había oído antes. No era el charro poderoso, ni el ídolo altivo, ni el actor de pantalla que llenaba los cines. Era un hombre cantándole a una niña que había estado perdida entre la multitud. Cada verso parecía una caricia, un puente tendido sobre el miedo reciente. Su voz, conocida por su fuerza marcial, se volvió un hilo cálido que envolvía a la niña y al público por igual. Era una interpretación que no llevaba brío, ni alarde, ni potencia. Llevaba verdad. La niña, todavía en su regazo, dejó escapar un suspiro largo cuando escuchó el primer estribillo. Sus manos se aflojaron un poco, ya no sujetándolo con desesperación, sino con confianza. Y en un momento casi imperceptible, apoyó su mejilla sobre el pecho de Jorge, cerrando los ojos. Muchos en el público sintieron un nudo en la garganta. Incluso los guardias, de pie en sus posiciones, se vieron obligados a endurecer el gesto para no dejar ver que se estaban conmoviendo hasta la médula. La canción avanzó con un ritmo íntimo. A cada frase, Jorge miraba de reojo a la niña, verificando que siguiera tranquila. Y a cada mirada, el público se derretía un poco más. No estaban viendo una performance improvisada. Estaban viendo humanidad pura en un escenario que normalmente exigía bravura y virilidad constante. Al llegar al último verso, Jorge dejó caer la voz en un susurro profundo, casi paternal. La niña abrió los ojos un momento, como si quisiera comprobar que él seguía ahí. Y él le sonrió con la ternura de quien entiende que las leyendas solo existen porque antes fueron hombres capaces de detener su mundo por un corazón pequeño. Cuando la canción terminó, nadie aplaudió de inmediato. La pausa no fue torpe ni incómoda. Fue un gesto de respeto. El público estaba digiriendo lo que acababa de presenciar. Al fin, un aplauso tímido estalló desde las mesas del fondo. Luego otro, hasta que un rugido colectivo llenó el palenque. Pero no era el aplauso estruendoso de siempre. Era un aplauso emocionado, agradecido, limpio. Jorge se levantó con cuidado,
sosteniendo a la niña. La depositó sobre la misma silla, pero ahora de frente al público, con la seguridad de que ya no estaba perdida ni asustada. Hoy, amigos, dijo, sosteniendo el micrófono con firmeza. Esta niña nos recordó que ningún espectáculo vale más que el bienestar de uno solo de ustedes. Y yo, mientras esté aquí, cantaré para todos. Pero escucharé primero a quien necesite ser escuchado. El público estalló en ovación. Y en ese instante quedó sellado algo que se repetiría por años en radios, cantinas y estudios. Que lejos de haber interrumpido un concierto, Jorge Negrete había transformado un palenque entero en un acto de ternura pública. Una hazaña más poderosa que cualquier nota que hubiese sostenido esa noche. El aplauso seguía resonando como un oleaje que iba y venía, envolviendo el escenario con una calidez que no era habitual en los palenques, esos recintos donde la euforia solía mezclarse con la rudeza y la bebida. Aquella noche, sin embargo, algo se había suavizado en la atmósfera. La gente no miraba solo al ídolo, miraba al hombre que había revelado una fibra íntima, inesperada, inconfundiblemente auténtica. Jorge agradeció con una leve inclinación de cabeza, pero no disfrutó del aplauso como solía hacerlo. Su atención continuaba fija en la pequeña María, que ya respiraba con normalidad y observaba todo con ojos enormes, sorprendidos por el mundo que se abría ante ella. La madre, ahora subida discretamente al escenario por indicación de un guardia, se acercó casi de puntitas, temerosa de romper la magia que había envuelto a su hija. Jorge las reunió con un gesto amable y entregó a la niña a los brazos de la mujer. «Cuídela», dijo, con una seriedad suave pero firme. «Y si alguna vez vuelve a sentirse perdida, ahí tiene un escenario al que puede regresar». La madre apenas logró articular un «gracias» entre lágrimas. No era solo gratitud, era la incredulidad de quien había vivido algo que parecía arrancado de un sueño. El concierto, por decisión de Jorge, no continuó de inmediato. Dejó que el momento tuviera su propio tiempo, su propio respiro. Caminó hacia los músicos, les agradeció con un apretón en el hombro a cada uno y dio la señal discreta para que retomaran el repertorio. Pero antes de que las trompetas sonaran, pidió el micrófono. «Señores», dijo con una serenidad que contrastaba con la noche intensa, «todos los que están aquí saben que no vengo a suprimir penas, sino a cantarlas con ustedes. Pero cuando una de esas penas pertenece a un niño, cantamos después. Primero lo cuidamos». El público rugió en respuesta, no con euforia irresponsable, sino con emoción pura. Muchos de los presentes sentirían ese estremecimiento durante años. Con la atmósfera ya reconducida, Jorge retomó el concierto. Pero algo fundamental había cambiado. Su interpretación tenía un color distinto, más cálido, más humano. No había perdido fuerza, la había refinado. Cantó las siguientes piezas con una energía contenida, como si llevara en el pecho la historia que acababa de ocurrir y la dejara brotar solo cuando las palabras lo reclamaban. Cada canción parecía tener un brillo particular. Cada acorde parecía un homenaje silencioso al pequeño temblor que había detenido el mundo unos minutos antes. Cuando el espectáculo terminó, la euforia volvió a transformarse en murmullo. Luego, en comentarios exaltados, y finalmente en una marea de versiones que ya empezaban a circular entre los asistentes. En la zona de camerinos, los empresarios estaban enloquecidos. Unos celebraban, otros temblaban por el riesgo que había tomado Negrete. Las estaciones de radio presentes enviaban mensajes desesperados a los locutores nocturnos. «Hay exclusiva», decía uno al micrófono improvisado con la tapa de una botella. «Negrete detuvo un concierto entero por una niña perdida. Esto es histórico». Al mismo tiempo, periodistas y columnistas merodeaban los pasillos, esperando captar cualquier frase de Jorge,
para convertirla en encabezado del día siguiente. Sin embargo, él evitó toda dramatización. Se encerró unos minutos en su camerino, se pasó un pañuelo por el cuello aún tibio del calor escénico y respiró hondo. En la mesa frente al espejo había dejado un objeto diminuto, el moñito azul que había quedado enredado en su chaqueta durante el momento en que cargó a la niña. Lo tomó entre los dedos, lo giró suavemente y lo colocó dentro del estuche de su micrófono, junto a otros recuerdos que solo él sabía clasificar. Una carta doblada que nunca respondió, un pétalo seco de una serenata clandestina, una medallita religiosa que le regaló un fan en Chihuahua. El moñito azul quedó ahí, en el silencio íntimo que no compartía con nadie. Un golpe suave en la puerta lo devolvió a la realidad. Era uno de los guardias, un hombre recio, de rostro duro, de esos que habían pasado media vida abriendo paso entre tumultos. «Señor Negrete», dijo, con dificultad evidente para sostener la voz firme. «Quería decirle que, bueno, eso que hizo ahí, yo nunca había visto algo así en mis años de trabajo». Jorge lo miró, percibiendo la sinceridad incómoda de quien no acostumbra mostrar emociones. «No fue nada extraordinario», respondió con modestia. El guardia negó con la cabeza. «Para usted, tal vez no. Para nosotros…» Se interrumpió. Tragó saliva. «Señor, hasta los que estábamos cuidando las puertas nos quedamos tocados. Esa niña podía haber sido cualquiera de nuestras hijas». La frase quedó suspendida unos segundos. Jorge asintió lentamente, agradeciendo sin palabras. El guardia se retiró con un saludo torpe, casi respetuoso. Al salir del palenque hacia la noche fresca, los rumores ya habían florecido en versiones distintas. Un vendedor ambulante contaba que Jorge había rescatado a la niña saltando del escenario como un ranchero de película. Un apostador juraba que la pequeña se había desmayado y él la había revivido cantándole al oído. Un periodista afirmaba que la niña había dicho que quería ser cantante como él. Las historias se inflaban, se adornaban, se alargaban. Pero había un detalle que todos repetían sin modificar. Negrete paró el show por una niña. En los días siguientes, las estaciones de radio retomaron el episodio. Algunas lo narraron como un acto de heroísmo, otras como un gesto de humildad, que contrastaba con la imagen fuerte del charro cinematográfico. Las redacciones de cine interpretaron el suceso como prueba de la sensibilidad detrás del mito. En los bares se contaba con la emoción exagerada de los parroquianos. En las cantinas, con la solemnidad de quienes creen haber presenciado un momento de verdad. Lo cierto es que, sin proponérselo, Jorge había reforzado su leyenda, porque no fue la voz la que lo engrandeció aquella noche, ni su figura impecable, ni su presencia dominante. Fue lo contrario. Fue la humanidad que reveló cuando decidió que un llanto infantil podía, y debía, detener un espectáculo entero. Y, entre todos los rumores que viajaron por México entero, el único que él guardó para sí mismo fue el más silencioso, el de la respiración tranquila de María mientras se quedaba dormida ligeramente contra su pecho, ajena al hecho de que acababa de convertirse en la protagonista de una de las historias más queridas de la época de oro.